Dios le dará cumplimiento a las cosas en su tiempo. Dios le dará cumplimiento a las cosas en su tiempo. Nuestra parte es seguir la vida. Nuestra parte es seguir. Si usted estuvo caminando y esperando respuesta de Dios por alguna situación personal, no se desespere si no la tiene. Crea que Dios es fiel. Crea que Él es el que va a hacer las cosas. Dios va a hacer las cosas, porque si nosotros pudiéramos ya lo hubiéramos hecho. Hay cosas que dependen de Dios, pero fiel es Dios para ayudarnos. Fiel es Dios para ayudarnos. Bueno, quiero compartir la palabra del Señor con respecto al tiempo que vivimos. Voy a repasar un poco lo que Dios me habló en lo personal, que se venía para la tierra. Desde el año 2015 aproximadamente Dios me habló y le hablé a la iglesia de que iban a salir leyes, medios por los que iban a controlar a la iglesia. Dios después me hizo entender aspectos de la iglesia de Jesucristo, hablo de la iglesia en general, de los errores nuestros, de los pastores, de la falta de formación por ahí nuestra, de la falta del conocimiento de la palabra, y al no usar la palabra como el medio para guiar al pueblo de Dios, bueno, ahí se cometen errores. Por eso Dios trajo en el año 2019, 2020, en el año 2018, fin de 2018, 2019, Dios nos habló con respecto a lo que se venía, que éramos bendecidos por Dios. Y que recuerdo vi una mano del Señor que sacudía como una especie de bolsa en el aire. Y cuando Él sacudía esa bolsa, yo lo que veía es que salía como polvo de esa bolsa. Y entonces Dios me decía que Él separaba la paja del trigo. Y Él me habló que, bueno, muchos hombres que habían distorsionado la palabra de Dios, ellos iban a ser quitados. Y cuando uno escucha estas cosas, uno tiene temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Y uno dice, Señor, tened misericordia de mí, ¿verdad? Porque no es solamente para los otros pastores, para mí también, para todos los siervos de Dios. Dios estuvo y está ordenando a su iglesia. Año 2000, fin de 2019, Dios nos habla de lo que se venía, no exactamente de una pandemia, sino de un caos. Y nos mandó el Señor a preservar el dinero, que no lo gastemos, porque se venía una crisis sobre la tierra. Dios vino guiando a su pueblo. Año 2022, fin del año 2022, nos encontramos otra vez con mi esposa en los retiros que hacemos. Y Dios me habla de que muchos de nosotros, o muchos de los hijos de Dios que habíamos sido bendecidos por Dios, estamos recostados sobre esas bendiciones. Y Dios me decía que le diga a la iglesia, me decía a mí, que los que quieren estar seguros por tener bienes, en un instante lo van a perder. Pero los que tenemos a Dios vamos a ser preservados. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Dios va a utilizar nuestras vidas como testimonio. ¿Para qué? Para que nos admiren, no para que a través de nosotros se refleje que Dios existe, que hay salvación, que se puede salir adelante. Porque la gente, las personas sin Dios sufren porque ignoran que Dios existe. Dios siempre existió, solamente que ellos ignoran. Pero Dios usa nuestra vida, su iglesia. Es decir, que lo que Dios nos da no es para que nos envanezcamos, sino para que lo administremos sabiamente. ¿Cómo tenemos que administrarlo? Porque lo que nos dio Dios, eso es para que vivamos bien y para que no nos atrape lo que atrapó al mundo entero. La iglesia de Jesucristo está preservada por Dios. El mundo está bajo aflicción. Nosotros por momentos vivimos esas aflicciones también, pero somos liberados porque Dios está para ayudarnos.
El que no tiene a Dios no puede ser liberado, no porque no quiera, sino porque le falta lo más importante. Y lo más importante se llama Jesucristo. Denle un aplauso a Jesucristo. Exaltemos a su persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces, a los hermanos, cuando llegué, le dije, cuide su vida espiritual. Vienen ataques fuertes, que va a ser difícil que permanezcamos. Si cuando uno dice cuide su vida espiritual, es porque nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y el único medio por el que nos conectamos con Dios es por el Espíritu. Cuando el hombre camina sin Dios, ¿qué sería caminar sin Dios? No tener su palabra como mi consejera, mi guía. ¿Qué quiero decir con tener la palabra de Dios como mi consejera, mi guía? Bueno, yo tengo que tomar decisiones a diario. ¿Cuántos están en este lugar? Entonces, en esos momentos de las decisiones que tengo que tomar, ese es el momento que recurro a la palabra de Dios, para que cada paso que doy en esta vida le dé un marco bíblico. Eso es estar en Dios. Eso es cuidar nuestra vida espiritual. Eso no lo puede hacer Jesús, porque lo que Jesús tendría que haber hecho para garantizar el bien, ya lo hizo. Él dio su vida en la cruz del Calvario, para nuestro bien. Bendito Cristo. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar de algo tan importante como lo que es fortalecernos en el Espíritu. Vamos, con la ayuda de nuestro Señor, vamos a ver la importancia de fortalecernos, de cuidar nuestra vida espiritual. Cuando nuestra vida espiritual muere, no dejamos de existir. Vivimos, respiramos, vamos, venimos, trabajamos. Pero cuando nuestra vida espiritual está muerta, los cielos para nosotros están cerrados y nos vamos a dar cuenta muy fácilmente, porque la vida de la persona se vuelve seca, vacía. Es un ambiente hostil donde las personas viven y se murió la vida espiritual. Quiero que vayas, ¿sabe por qué es eso? Porque a partir de que se muere nuestra vida espiritual, nosotros no podemos tener asistencia de Dios. Dios está para ayudarnos. Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a dar lectura y vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme. ¿Por qué tenía que estar firme? Para estar firme se tenía que fortalecer. Y después le dice estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué sucede? Satanás ataca las vidas. O sea, estamos hablando de Satanás que no tiene que ver con el mundo natural. Si nuestros ojos no lo pueden ver, nosotros ni siquiera sabemos lo que puede estar sucediendo desde el mundo espiritual. Nosotros necesitamos fortalecernos en el espíritu para tener una interpretación por el Espíritu del mundo espiritual. Ahora vamos a ver, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero ir un instante también a Colosenses capítulo 3. Verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando nosotros, Efesios, voy a dar lectura en Efesios, vamos a darle base bíblica a todo. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos
en vuestros delitos y pecados. A ver, un instante. Cuando Cristo vino a su vida, ¿usted estaba muerto físicamente? No, porque entonces no estaríamos acá. ¿A qué muerte hace referencia? A la muerte espiritual. Nosotros estábamos muertos y cuando recibimos a Cristo, acá vemos lo que dice Colosenses, que hemos resucitado una nueva vida. Dios hizo renacer en nuestro interior una nueva vida, pero una vida espiritual. Una vida que nosotros la desconocemos. Esa vida nos conecta a nosotros con la cuarta dimensión, con lo que es el mundo espiritual, con Dios, en este caso. ¿Y cómo nosotros tenemos testimonio de eso? Cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, de verdad, cuando le hemos entregado nuestra vida, hubo un cambio radical en nuestro interior. Dios quitó el peso de nuestra vida, puso su paz, nos dio fe, nos dio seguridad. Cuando comenzamos a hablar de paz, cuando comenzamos a hablar de fe, ya estamos hablando cosas que pertenecen al Espíritu. Porque cuando hablamos de amor, de gozo, de alegría, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de templanza, de mansedumbre, hablamos lo que tiene que ver con el Espíritu. Nosotros, sin la vida viva espiritual, perdemos todo eso. Perdemos la paz, perdemos la fe, perdemos el amor. No podemos perdonar, no porque no queremos, sino porque somos superados. ¿Por quién? Es que la vida de las personas constantemente están siendo acechadas por millares de demonios que viven en la tierra y que todos ellos están vencidos. Todos están vencidos. Cristo los venció. Lo que ocurre es que la Biblia dice que Cristo lo venció y nos hizo más que vencedores en Cristo, porque Él es quien lo venció. Cuando hago referencia a estas millares de demonios, lo creas o no, eso no cambia nada. Pero vas a darte cuenta, lo que te dije hace un instante, cuando tu vida espiritual muere, comenzás a perder el amor, el gozo, la alegría, el gozo de la salvación, dice la Biblia. Perdés la paz, perdés la paciencia. Se te comienza a ir lo benigno y sale lo que somos nosotros, malignos. ¿Cuántos entienden? Porque todo eso está radicado en el espíritu, en la vida espiritual. Por eso Pablo le dice a los que renacieron: no pongan la mira en las cosas de la tierra, pongan la mira en las cosas de Dios, porque su vida no pertenece a este mundo. Estamos de paso por esta tierra, pero nosotros no pertenecemos, somos eternos. Espíritu, alma y cuerpo. Lo único que va a quedar acá y se va a hacer polvo es nuestro cuerpo, pero el alma tiene un lugar que fue a preparar nuestro Señor para que nosotros nos vayamos con Él por la eternidad. Y ni bien partimos de esta tierra, nuestro espíritu se va a la presencia de Dios. El apóstol le dice: los que renacieron, ustedes tienen que tener muy presente la escala de valores. Hermanos, consciente o inconsciente, todos tenemos una escala de valores. De ahí vienen tus prioridades. Si la escala es correcta, tus prioridades serán correctas.
Si la escala de valores es incorrecta, tus prioridades serán incorrectas. ¿Y dónde repercute? En tu vida espiritual. Por eso Pablo le dice, fortalezcanse en el Espíritu. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Tu vida espiritual y mi vida se tiene que regenerar, tiene que crecer. La Biblia habla de medios indispensables para que nuestra vida espiritual crezca. Número uno, la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios. La alabanza, la adoración a Dios. El reconocer que Él es el único Dios, reconocerlo de verdad. Entregarnos a Él. Y cuando decimos no poner las miradas en las cosas de la tierra, sino en las del cielo, en esta vida hace referencia a no tener una mirada humana. Romanos capítulo 8, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, cuando hace referencia al ocuparse a las cosas de la carne, hace referencia a ese hombre que procesa las cosas de esta vida desde el razonamiento y no toma las escrituras como su consejera, medio por el que está alimentando su espíritu. Y cuando nosotros tomamos su palabra como nuestra consejera, la palabra de Dios introduce en nosotros convicciones firmes, inamovibles, aunque todo el resto diga que no. Yo tengo la seguridad porque la palabra lo está produciendo. Eso es en el Espíritu. Es decir, todos en esta vida caminamos. ¿Quién está primero en la escala de valores? A veces no nos damos cuenta, pero te vas a dar cuenta que algo no anda bien porque tu vida espiritual no logra despegar. Sí o sí tenemos que echar un vistazo. Sí o sí tenemos que ir a hablar con Dios porque Él tiene la salida para todo. Dios tiene la salida para todo. Se están peleando batallas en el mundo espiritual. Y lo que quiere Satanás no es asustarte, quiere destruirte. Y yo no lo hablo esto porque no hablamos de Satanás acá, hablamos de Dios. Pero no podemos dejar de hablar lo que, por gracia de Dios, entiendo que es lo que Dios quiere que le hable a la iglesia. Esto no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con la palabra que Dios envía para todos nosotros. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Entonces, en esa escala de valores de la que hacía referencia, esa es la que define cuál va a ser tu mirada frente a las cosas que te demandan en el diario vivir. O sea, no necesitas estar en la iglesia todos los días, sí tenerlo a Cristo en tu vida, en el diario vivir, y también venir a la iglesia porque es donde nosotros celebramos culto a Dios. Pero no es esa la prioridad. La prioridad es que lo tengas a Cristo como tu modelo, identificado a través de lo que las Escrituras dicen. Entonces estás alimentándote de la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo que va a traer a tu vida es fe. Y eso está arraigado en el Espíritu. La palabra dice Hebreo que es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Quiere decir que la palabra no es enviada al alma, lo separa, porque la palabra es enviada al espíritu. Entonces la palabra de Dios trae fe. ¿Qué trae la palabra de Dios? Fe. La palabra de Dios me hace estar convencido, seguro. Eso no es un trabajo que me lo va a dar el hombre, es algo personal. Cuando la palabra de Dios es mi consejera, porque entiendo que me debo fortalecer. ¿Por qué debo fortalecerme? Porque vivo luchas a diario.
Y esas luchas que vivimos a diario nos hacen pasar malos momentos. Cristo está para ayudarnos. Cristo está para ayudarnos. Cuando nosotros estamos como hombres mirando esta vida sin tener en cuenta la palabra que nos hace entender que nosotros vivimos una vida espiritual. Nosotros tenemos que vivir una vida espiritual. Nosotros le damos prioridad al Espíritu. ¿A quién le damos prioridad? Estamos cuidando esa vida que renació dentro de nosotros. Y luego en el cuidar lo que hacemos es nos ejercitamos. El ejercicio es lo que va a llevarnos a fortalecernos. El ejercicio en la vida cotidiana por la palabra vamos adquiriendo madurez, dice Hebreo. Por el ejercicio del conocimiento del bien y del mal hemos adquirido madurez, dice Hebreos capítulo 5, verso 12 o 13. Esa es la parte nuestra donde nosotros a diario vivimos identificados con Dios, con una forma de vida, y esa es nuestra coraza de justicia. Pablo hacía referencia a esa armadura, tomando como referencia al ejército romano de cómo ellos debían tener la cobertura de Dios en sus vidas. Al tener la palabra de Dios como nuestra consejera, nosotros tenemos la cobertura de Dios. Estamos fortalecidos. Hace un instante, pongamos este ejemplo. La palabra de Dios compartida nuestra hermana decía que Dios nos envía a resucitar muertos. Ponga esa palabra frente a un hombre carnal, a un hombre que se dirige por la razón, y ponga a uno espiritual. Ese espiritual irá a orar porque cree que Dios tiene poder para darle vida a lo que está muerto. El carnal dirá: basta de fanatismo, basta, ya está, terminó. Es que no le llega al hombre racional. Por eso que dice Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, el hombre racional. La Biblia dice que las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente, es decir, cuando estoy fortalecido en el espíritu. Hay una conexión con el Espíritu de Dios. Y Él me introduce en un mundo real, pero desconocido al hombre, el mundo espiritual. Entonces, de esta forma, Dios levanta a su iglesia con convicciones firmes, que no van a darle más crédito del necesario a las circunstancias que vivimos en este tiempo. Porque sí que sobran circunstancias en este tiempo. Y muchas de ellas no nos favorecen. Detrás de esa circunstancia hay espíritus inmundos acechando nuestra vida. Acechando nuestro hogar, nuestra familia. Acechando la salud. Acechando en el trabajo. En tantos lugares donde ellos operan. Pero nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor para estar firme. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, entonces si usted, voy a dar este ejemplo, un espiritual, adorar a Dios le genera gozo, alegría, porque está alabando a Dios. Pero alguien que viene con la vida espiritual muerta, que diga un gloria a Dios, ya molesta. No tiene fuerza. ¿Qué mal tiene que digamos gloria a Dios? No me puse a pensar, pero ya mi reacción es como que no me gusta tanto fanatismo. Es un hombre natural, no tiene malas intenciones, pero el mundo natural, el mundo espiritual ya le ganó la mente. Entonces no solamente que le controla diciéndole lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, en principio, sino que después lo somete a hacer. Dios está para ayudarnos. Por eso que cuando decíamos en el comienzo del año de las
cosas que van a suceder, es porque de verdad hay una guerra. Y que lo repetí muchas veces y dije, en estas batallas no hay empates. Usted ya sabe, solo hay un vencedor y un vencido. Pero no hay empates. La buena noticia es que Jesucristo venció por nosotros. Apláudale al hermano. Jesucristo venció por nosotros. Y Él nos hizo vencedores. ¿Cuántos pueden creerlo? ¿Cuántos pueden creer que Cristo nos hizo más que vencedores? Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos capítulo 8, verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿O esto es tan así o está exagerando? Bueno, hermano, créeme que cuando tu vida espiritual está viva, entonces esto inyecta más vida a tu vida espiritual. Y si por alguna razón vos te das cuenta en este mensaje y decís, yo descuidé mi vida espiritual por lo visto. Recuerdo hace un tiempo con Adrián, voy a tomar este ejemplo, nos pusimos a jugar. Estaba jugando con un chico yo y Adrián con otro chico y nos pusimos a hacer fuerza. Jugando. Acá en la iglesia estábamos trabajando, nos pusimos a jugar. Y después llegamos a la conclusión con Adrián, los dos dijimos, estamos viejos, Adrián. Nos falta el aire, le digo. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Enfrentaste lo que no te diste cuenta, lo que había. Y cuando enfrentaste, te diste cuenta que disminuiste. Recuerdo, estábamos un día con nuestros hijos en un lugar y jugando, siempre jugamos con nuestros hijos. Y le digo a uno de ellos, le digo, hacemos una carrera de 100 metros, le digo. No sabe. Bueno, yo estaba confiado que lo ganaba. Hicimos 5 metros, ya me sacó 2. Me quedé. Claro, no te das cuenta. Un día fuimos a una plaza con uno de ellos, le digo, vamos a dar vuelta a la plaza trotando. No sé, hice media vuelta y le digo, seguí vos. Yo ya no puedo. Pero estamos hablando de cosas donde no perdés nada, simplemente te quedás y ya está. O simplemente reconoces que estás limitado a eso y no pasa nada. Pero cuando tenés que enfrentar a estas cosas que no te perdonan, no va a ser una simple experiencia. Por eso es la necesidad de fortalecernos. 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 La oración, la lectura de la palabra, alabar a Dios, servir a Dios. Nosotros cuando estuvimos en la provincia de Corrientes y estábamos ahí, hemos visto tanta necesidad por ignorar la palabra de Dios. Y uno ve cuál es la necesidad. Uno si bien encuentra realmente problemas espirituales, pero no es lo que se ve, sino el trasfondo. ¿Qué los llevó a ellos a que ese demonio los tome? La ignorancia acerca de que Dios existe. Acudieron a promesas baratas de brujos. Lo que hicieron fueron y pidieron ayuda de gente que le dijeron que les iba a ayudar. Lo que hicieron, le metieron demonios. Entonces, la palabra de Dios es el único medio para que nosotros podamos fortalecernos. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. ¿Cuántos entienden? Lea la Biblia. Nosotros hemos dicho en el mes de mayo, que es el mes de la familia, dijimos vamos a leer la Biblia, hacer el altar familiar. ¿Cuántos lo hicieron? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Nosotros nos hemos encontrado en casa y ha sido muy lindo. Pero vamos a seguir encontrándonos todo este mes y todo el año.
vamos a tomar 2 o 3 días en casa. Está acá, ¿verdad? ¿Se anima a hacerlo? ¿Se anima a hacerlo? Vamos a ayudarnos, porque por ahí de repente nos puede costar con el comportarnos, con el ser puntual y esas cosas, pero lo podemos hacer porque es para nuestro bien. Vamos a utilizar estrategias para que ninguno de nosotros quede sin compartir la palabra de Dios. La palabra es importante para mi vida espiritual. Entonces vamos a encontrarnos 2 o 3 veces en la semana en casa para compartir la palabra de Dios, para orar, para alabar a Dios, para adorar a Dios. Pierdamos la vergüenza. Hemos escuchado que de repente en casa muchos se animaron a orar, que les daba vergüenza orar. Que orar es hablar con Dios. ¿Qué es orar? ¿Cómo puede darnos vergüenza hablar con Dios? Pero puede pasarnos. Pero ¿qué estamos haciendo cuando nos encontramos en casa a leer la Biblia y a orar? Ayudándonos a superar esas barreras. ¿Y cuál es el fin de eso? Que se fortalezca cada integrante de nuestra casa en el Espíritu. Que se fortalezca en el Espíritu. Imagínese el apóstol Pablo enfrentando a los adversarios que les tocó enfrentar a él si no estaba fortalecido en el Espíritu. ¿Cuántas veces lo hubiera hecho personal? ¿Cuántas veces se hubiera enojado con Dios? Porque él no hubiera tenido una interpretación espiritual. Él hubiera sacado conclusiones desde lo que ve en sus ojos y a partir de ahí el razonamiento, y hubiera sacado conclusiones, pero se hubiera apartado de Dios. Cuidado, cuando su vida espiritual no está viva, usted puede tomar decisiones desde el razonamiento. Dios está para ayudarle. Dios está hablándonos y nos quiere ayudar. Dios quiere fortalecernos para que nosotros estemos firmes y ninguna de estas adversidades prosperen en contra de nosotros, en contra de nuestra casa, para que nosotros podamos servirle a Dios y para que muchos vengan a Jesucristo. ¿Puede ser? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Claro, esa es otra de las cosas. Cuando estás fortalecido en el Espíritu, vas a entender lo importante que es servir a Dios. Pero si no estás fortalecido en el Espíritu, puede ser una molestia. Puede ser una carga. Claro, le estamos poniendo carga a alguien que no tiene una vida espiritual viva y no es asistida por el poder de Dios. Entonces no es que no quiere, no tiene las fuerzas. Está siendo interceptado por cosas que no vemos, pero sabemos que son espíritus inmundos. Y las personas comienzan a reprimir y se enojan y se hacen mala sangre y ponen lo mejor de ellos tratando de lograrlo. Pero los demonios son muy superiores a nosotros, no podemos. Lo que sí debemos hacer nosotros es fortalecernos en el poder de sus fuerzas. ¿Qué tenemos que hacer? Y a partir de ahí entonces sí, orarás por todo lo que pareciera que no va a cambiar, pero orarás con fe. Y no solamente que orarás, sino que lo encararás. Y aunque no hayas visto la respuesta que esperas, no te detendrás. No porque seamos superhombres, ya entendimos, hay una viva vida espiritual, hay un poder que me impulsa, que me da sustento, el sustento de Dios, para que pueda estar a la altura de las adversidades. Y aunque las adversidades sean superior a nosotros, no desmayaremos, porque en el Espíritu, en la vida espiritual viva, está la fe. Y la fe es el medio para vencer todo. ¿Cuántos creen que somos vencedores? Hoy nosotros vamos a hablar con nuestro Señor, vamos a adorarle, vamos a ir a la Santa Cena. Estamos en junio, ya estamos en la mitad de este año. El Señor nos ha conservado la vida. Dios es bueno, ¿verdad? Él nos ha conservado la vida, nos ha conservado la salud. Dios es bueno. Él nos ha levantado de momentos difíciles. Él ha abierto puertas que no se hubieran abierto si no fuera Él. Él paró los adversarios que venían muy bravos contra nosotros, pero Él los paró. Él los puso en su lugar. Él no nos avergonzó. Porque fiel es Dios, ¿verdad? Fiel es Dios. Hay toda una vida por delante para vivir.
hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Pero nosotros necesitamos estar fortalecidos para estar firmes. Nosotros debemos estar fortalecidos para estar firmes. Porque va a venir las acechanzas, van a venir las crisis, van a haber los problemas. Es que vivimos en tiempos violentos, en tiempos difíciles. Eso va a venir. Pero nosotros no hay problema porque vamos a estar firmes. ¿Cómo vamos a estar nosotros? Firmes. Para nosotros no cambia Dios. Dios sigue siendo el mismo. Dios tiene poder. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos pueden creerlo? Nosotros vamos a darle una prioridad a las cosas del Espíritu. ¿Sí? A las cosas del Espíritu. Tratemos de enumerar a las cosas del Espíritu. Vamos a ver primero, voy a ir a Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, 16, y veamos. Vamos a hablar de las carnes y vamos a hablar del Espíritu. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A qué le debemos dar prioridad? Al Espíritu de Dios. Pero hace referencia que están las cosas naturales de este mundo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se entreponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha. Uno sabe lo que tiene que hacer, pero hay algo fuerte también dentro de nosotros que no quiere ceder. Entonces ahí es cuando uno tiene que ir a orar a Dios y dice: Señor, yo sé lo que tengo que hacer, pero dentro mío hay algo que me frena. Dios eterno, revísteme de tu poder, dame tu valor, dame tu valentía, tu capacidad, para que esto no me detenga, porque sé lo que tengo que hacer. Dios sabe nuestra debilidad, pero yo le estoy siendo sincero a Dios. ¿Cuántos son sinceros con Dios? Entonces, el Espíritu de Dios fue enviado para ayudarnos en todo. Mi decisión es no satisfacer mis deseos de la carne, sino es andar en el Espíritu. Y luego dice los deseos de la carne: pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Si le das lugar a las cosas del Espíritu que ahora vamos a ver, no te van a ganar las cosas, tus debilidades. Porque todos tenemos debilidades, ¿verdad? Entonces nosotros, al ser sincero con Dios, le digo mis debilidades. Y le pido que me asista, que me llene de su poder. Usted entenderá lo que necesita y le pedirá a Dios con sus palabras. Entonces, los demonios no pueden, por esa debilidad suya, someterlos. Porque usted ya lo buscó a Dios. Usted no pretenda no tener debilidades, todos tenemos debilidades. Pero si usted las reconoce y va a Dios, entonces ellos no tienen derecho para someterlos. No hay ley que los ampare, porque por esa debilidad suya, por ese pecado, Cristo en la cruz del Calvario ya pagó. Por eso que ellos no tendrían derecho de someterlo, aunque el juicio de la conciencia diría: sí, se merece. Pero ese juicio de la conciencia, la Biblia dice otra cosa. No estamos bajo el derecho para que ellos nos sometan cuando escogemos andar conforme al Espíritu. Y luego dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dígame si alguna de esas cosas que leímos ahí no forma parte de la lista. Gracias a Jesucristo, 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 gracias. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. ¿Cómo no ir a los pies de mi Señor? Si es mi naturaleza mala. Sin darme cuenta estoy pensando mal.
sin darme cuenta, hablé lo que no tendría que haber hablado. Gracias Jesús, gracias Jesús. Porque me vuelvo de este mal momento que no es agradable ante tus ojos. Te pido perdón por mi pecado. Y el Espíritu me viene a ayudar. Hay formas de fortalecernos en el Espíritu. No andar en la carne. Escoger andar conforme al Espíritu. Pero usted no piense que usted no puede, porque está el Espíritu de Dios para ayudarle. Usted va a hacer un análisis desde su razonamiento y va a decir, no, yo soy débil. Sí, usted es débil, pero que usted está ignorando lo que dice la Biblia con respecto a su debilidad. El poder de Dios se perfecciona en su debilidad. El poder de Dios se hace fuerte en su debilidad. Si usted se queda sin orar, será sumergido por la impotencia y aceptará la derrota cuando Cristo ya lo hizo un vencedor. No aceptamos la derrota, nos levantamos. Nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. No aceptamos la derrota. Sí, acepto que soy débil, pero no derrotado, soy un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Aplauda a Jesús, hermano. Somos vencedores, dice la Biblia. Vencedores, vencedores. Aleluya. Gloria a Dios. Luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, el gozo de la salvación, es paz que sobrepasa todo entendimiento, paciencia que tanto la necesitamos y gracias a Dios nos da. ¿Cuántos tienen esa paciencia? Gracias, Señor. Y claro que usted progresó en la paciencia. Mucho. ¿Sí o no? Antes reaccionaba de otra manera. Hoy ya es más leve. Gracias al Señor. La paciencia, benignidad. Estamos practicando agradar al Señor. Practicamos el bien. Ya no queremos practicar el mal. Practicamos el bien. Bondad. Hemos aprendido a dar. ¿Cuántos entienden? Fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han determinado ellos someter su vida. Es decir, no descuidan su día a día. Van a la oración, van a la lectura. Se rodean de personas espirituales. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Cuando nosotros entendemos que Cristo es todo, no, ¿qué no hacemos para no perder eso? ¿Qué no hacemos? Realmente nos volvemos como niños, ¿verdad? Donde nos entregamos sin esconder nada. Nos entregamos a Él. Y Él nos ayuda con estas cosas que se nos han metido a nosotros en esa gran lista de los frutos de la carne. Para que esos frutos de la carne desaparezcan, tiene que haber un trato del Espíritu Santo. Para que luego sean insertados los frutos del Espíritu. No lo podemos hacer nosotros los hombres. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Bendito es el nombre de Jesús. Voy a decirle, Dios será glorificado a través de su vida. Dios será glorificado en su hogar. Dios será glorificado en su economía, en los negocios, en el ministerio, en su familia. Dios será glorificado. Porque para eso nos ha creado Él, para alabanza de su gloria. Nos ha creado para que Él se glorifique a través de nosotros. Nos ponemos de pie. Por favor, nos ponemos de pie. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Salvador nuestro.